Muy buenas tardes. Estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con ocasión del Observatorio Judicial Electoral en materia de comunicación política, y tenemos en esta ocasión, en un programa en corto, la oportunidad de conversar con el señor magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, que nos visita desde España, para hablar precisamente de temas que interesan a este seminario, a este observatorio. Y la primera pregunta es una pregunta muy general y nos gustaría que el señor magistrado nos mencionara su visión de las cosas en torno a cuál sería la configuración que tiene el modelo de comunicación político-electoral en España en general, y cómo consideraría que se presenta este modelo en torno al régimen sancionador que involucra, por ejemplo, en México las competencias de la sala especializada. ¿Cuál sería su visión genérica en torno a este tema? Bien, el modelo por el cual nosotros nos regimos en España en esta materia descansa en las ideas esenciales de libertad de concurrencia al proceso electoral, libertad de exposición de los distintos programas, apertura de todos los canales en los cuales se puede transmitir esa información a los electores, pero también, y esta es la otra parte, supone el establecimiento de una serie de disposiciones, una serie de limitaciones que no afectan tanto al contenido cuanto se dirigen a lograr la igualdad, la participación, la igualdad en la concurrencia entre los distintos partidos, entre las distintas candidaturas, de la concurrencia para lograr el voto de los electores. Entonces es la idea de libertad y las limitaciones o modulaciones imprescindibles para que la competencia entre candidatos sea igualitaria, no haya posiciones de ventaja injustificadas y por eso pues todos puedan estar en unas condiciones razonablemente semejantes para dirigir sus mensajes a los ciudadanos. A mí me parece que estas son las líneas maestras. Naturalmente, implica establecer determinados límites, pero preservando siempre la finalidad principal que tienen y partiendo de la libertad de participación, de la libertad de conformación de los programas y de exposición de los mismos. Y en la segunda parte de la pregunta, la que se refiere al procedimiento sancionador, nuestro régimen electoral sí contiene normas que tipifican conductas delictivas y también conductas que suponen infracciones electorales y por lo tanto pueden ser sancionadas estas últimas por multa. La tipificación de los delitos no es muy amplia, se refiere no a todas, pero sí a algunas de las conductas más graves contra la limpieza del proceso electoral y por lo tanto al respeto al derecho de los ciudadanos y de los partidos concurrentes. Y naturalmente el conocimiento de esos delitos corresponde a la jurisdicción penal y las infracciones se consideran infracciones todas aquellas, mejor dicho, faltas administrativas, todas aquellas infracciones de normas obligatorias de la legislación electoral. Y esto lo resuelve la Administración Electoral en función del nivel en el cual se produzca esa vulneración o ese apartamiento de las normas obligatorias de la ley. Y a diferencia de lo que yo veo que sucede en el sistema mexicano, problemas como los relativos a la defensa de la reputación de las personas, la defensa del honor y de la propia imagen, en cuanto tales no son objeto de la atención ni de la regulación electoral ni de la administración electoral. Son competencia de la jurisdicción civil o de la jurisdicción penal, según cómo se plantee. Si se considera que ha habido una intromisión ilegítima que no es constitutiva de delito, sería la jurisdicción civil, y en el caso de que se entienda que ha habido injuria o calumnia, pues sería la jurisdicción penal. Pero en esas materias la administración o el sistema electoral, por así decirlo, no entra. Señor magistrado, ¿cuál sería un ejemplo, digamos, en un caso concreto en el que
un tema que interesa mucho en México porque la calumnia sí está tipificada a nivel constitucional, tiene una relevancia y que además ha originado toda una estructura en una primera parte sustanciadora de un procedimiento que denuncia una cuestión que tiene que ver con una calumnia en una contienda político-electoral y en una segunda parte una resolución judicial. En el caso español, ¿cuál sería un ejemplo en el que se ventila una disputa de este tipo y que finalmente, como lo indica, no tiene una repercusión finalmente electoral, ¿no? La pregunta que me hace, que se haya considerado, no recuerdo yo en este momento que hayamos tenido un episodio en el cual en la campaña electoral se haya producido por actores políticos significativos y que haya alcanzado repercusión, que haya habido un problema como el que plantea la pregunta, ¿no? Es decir, que se considere que determinado mensaje de una determinada candidatura es calumnioso para una persona determinada, normalmente de otra formación. No tengo yo conciencia de que hayamos tenido un episodio de esa naturaleza, pero vuelvo a insistir, en el supuesto de que cualquiera se considere calumniado en los términos que ser calumniado supone conforme al Código Penal, en nuestro país, en mi país, el camino es la jurisdicción penal, la querella y la jurisdicción penal que decida. Y los contenidos que suelen ser controvertidos en la comunicación política electoral, pues son, por un lado, los que afectan a aquellas actuaciones de los medios públicos de radiodifusión, cuando se entiende que no mantienen la neutralidad a la que están obligados, o aquellas otras actuaciones de autoridades públicas que, teniéndolo prohibido durante el periodo electoral, pues ensalzan su gestión o se dedican a inaugurar servicios o instalaciones o, de cualquier modo, pues llevan a cabo actuaciones que puedan considerarse directa o indirectamente encaminadas a lograr el apoyo de los electores. Por ese camino van nuestras dificultades, nuestras controversias, nuestras complicaciones. Y yo recordaba que incluso años atrás hubo un episodio en el que, informando una televisión pública sobre la detención de un pederasta, pues se intercaló entre las imágenes el rostro del que entonces era el jefe de la oposición y pertenecía a un partido político que no era el que gobernaba en el territorio en el cual emitía esa televisión. Bien, aquello se corrigió por la Junta Electoral correspondiente, por la Administración Electoral correspondiente, en el sentido de hacer responsable al medio público de haber actuado en contra de lo que es su función, porque de ningún modo puede consentirse que una emisora, bien sea de televisión, de radio o de cualquier medio, pues pueda permitir que en sus emisiones se asocie con un determinado delito a un contrincante político. Parece que no hubo intencionalidad, en aquel momento se dijo que había sido por un error técnico o por alguna razón, pero no hubo, que yo recuerde, una querella o una actuación del ofendido que exigiese, además de la exigencia, además de que se reclamase responsabilidad al medio público correspondiente y se obrara en consecuencia en el sentido administrativo, que tuviera más dimensión. No lo recuerdo. Por lo tanto, es un problema que hasta este momento, pues, en proceso electoral, salvo mi mala memoria, pero no creo que hayamos tenido casos significativos de esta naturaleza. Señor magistrado, recuerdo ahora que forma parte ahora de la Junta Electoral Central, que además tiene una cátedra de Derecho Constitucional y por lo tanto resulta interesante para nosotros conocer su opinión sobre cuáles serían los retos o las problemáticas que usted encontraría en el modelo español, ¿no?, con estas particularidades que se presentan frente a sobre todo a la libertad de expresión y a la libertad de información. ¿Cuáles podrían ser para usted las problemáticas que pudiesen encontrar enfrente
el control, digamos, de las elecciones en este sentido? Bueno, la comunicación político-electoral transcurre esencialmente todavía hoy a través de los que llamamos medios de comunicación. Entonces, la diferencia que se debe establecer para afrontar el problema es entre los medios públicos, los medios de titularidad pública y los medios de titularidad privada. La ley establece reglas para unos y para otros. Los medios públicos tienen que ser neutrales. Y eso es algo que ni siquiera hubiera hecho falta que lo dijera la ley electoral, porque la Constitución, nuestra Constitución exige que las administraciones públicas, en general el poder público, sirva con objetividad los intereses generales. Y no se puede servir con objetividad los intereses generales si en la actuación propia de una emisora pública se actúa parcialmente. Bueno, entonces, respecto de los medios de titularidad pública, hacer valer por todos los medios la neutralidad informativa. Y yo creo que esto, con algunas dificultades mayores en unos casos que en otros, se va consiguiendo. Y es algo indiscutible, ¿no? Es algo indiscutible en el sentido de que no hay problemas de principio. Con el caso de las televisiones, porque son los medios principales, los televisuales, más que las radios, ¿no? Aunque puede incluirse a las radios. En el caso de las emisoras de radiotelevisión privada, la ley les exige también en periodo electoral que observen la igualdad y el pluralismo propio de la sociedad y que en determinadas formas de comunicación, si hacen debates, son libres de no hacerlos o de hacerlos, pero si hacen debates, si programan entrevistas entre los candidatos, pues en esos casos tienen que tener presente principios de proporcionalidad, es decir, tener en cuenta el distinto peso de las diferentes candidaturas, además de, naturalmente, el de igualdad, y permitir que ese debate se traduzca en términos razonables de respeto correspondiente. Y también les obliga a que la cobertura informativa que se haga en los medios privados de la campaña electoral, bueno, responda a esos mismos principios. Y se ha discutido si es conforme a la Constitución y respetuoso con la libertad de expresión y con la libertad de información, que son derechos fundamentales, imponer esas cargas a los medios privados. También ha habido quien lo ha dicho, quien ha considerado que esto es contrario a esos derechos fundamentales, incluso en los medios públicos. Pero, insisto, los medios públicos son una cosa, esa administración, los medios privados es otra. Y el problema es que la televisión, aunque hoy ya se pueda decir que en cuanto a actividad no es en sí misma un servicio público esencial como pudo haberse considerado inicialmente, la televisión, en la medida en la que funciona a través de ondas que circulan por el espacio y el espectro radioeléctrico, pues no es una actividad que esté abierta a cualquiera, porque ese espacio o ese espectro es limitado y solamente, aunque la técnica al aumentar al avanzar la técnica permita que haya cada vez más emisoras y aprovechar mejor un espacio limitado, al fin y al cabo tiene unas fronteras, tiene unos márgenes que no se pueden superar. Y en ese sentido, mientras la televisión requiera licencia que adjudica el poder público, que adjudica el Estado o adjudica una comunidad autónoma, es decir, como uno de los Estados miembros de la Federación Mexicana, pues entonces en esos casos, en la medida en que hay una reserva a su favor o un uso privativo del dominio público, yo creo que se puede justificar esos límites a las televisiones privadas. Por otro lado, pues en la experiencia que hemos vivido en España, que en general es satisfactoria, me refiero a la del funcionamiento del sistema electoral en su conjunto. Funciona bien y ha funcionado bien desde el año 77 hasta hoy, y ya son muchos años. Y no en los aspectos operativos, pues no se han reclamado modificaciones sustanciales, pero va acompañado de un respeto amplísimo a la libertad de expresión y a la libertad de información. Entonces, no se ven en cuestión esos postulados por
algunas modulaciones que en periodo concreto, en el periodo electoral concreto, se establezcan. Ahora, el reto principal, bueno, pues conseguir el adecuado equilibrio en materia de comunicación electoral entre las ideas de libertad en todas sus manifestaciones y la garantía de condiciones de igualdad, de las condiciones de igualdad imprescindibles para que se pueda competir limpiamente por el voto de los electores, que es de lo que se trata. Ese es un reto que es nuestro y es el de todos, porque es algo que se tiene que conseguir constantemente con cualquier procedimiento. Le agradecemos muchísimo, señor magistrado, estas reflexiones y bueno, terminamos aquí nuestra entrevista en corto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.